Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá, su hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. Y una vez más, estaremos escudriñando la palabra de Dios con el afán de indagar sobre la vida de nuestro protagonista principal. Estamos hablando, como siempre, de Jesús. Y esta vez lo vamos a abordar en un tema que di en llamar la fe que es para todo. Y a lo largo del tiempo hemos entendido que Dios nos da dones y nos da riqueza inmerecida, inconmensurable a toda la humanidad. Yo diría que quizás el don más grande que nos da Dios a toda la humanidad es el don de la vida, porque sin la vida no existe otra cosa. Y Dios es vida, Dios llena todo de luz, todo de vida. Y no solamente ese don, Dios nos da muchos otros dones. Dios nos da la facultad de creer, nos da la fe, también nos da la facultad de amar. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, también Dios nos da el libre albedrío, nos da la facultad de decidir, nos da la libertad, Dios nos da voluntad. Mucha gente piensa que si Dios nos da voluntad a nosotros los hombres, entonces con nuestra voluntad estamos violando la voluntad de Dios. Si la voluntad que nosotros tenemos es dada por Dios, entonces no estamos violando la voluntad de Dios, porque quien nos da la libertad y nos da voluntad, nos da fe, quien nos da amor, quien nos dio la vida, fue el creador de la vida, el creador de todas las cosas. Entonces nada puede escapar a la soberanía de Dios. Dios en su grandeza nos da a nosotros la libertad de escoger si queremos estar con Él o no queremos estar con Él, como le dijo a Adán. Puedes comer de todo, pero de este no comas. Y él comió, creyó más en Satanás que en Dios, quiso hacer lo que él quiso y tiene sus consecuencias. Somos responsables, Dios lo hizo responsable al hombre desde el principio de sus actos. Para eso nos da conciencia, pero también nos da la capacidad de amar. Por eso nos exige amar. Nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es porque tienes la capacidad de amar. Y amarás a Dios sobre todas las cosas porque tienes la capacidad de amar. Y también nos juzga y nos condena, nos exhorta, nos reprocha cuando no amamos, sino que odiamos, o que nosotros queremos alejarnos de Dios y hacer lo que queremos y tenemos nuestra responsabilidad en lo que hacemos. Hay una voluntad implícita ahí. Si usted tiene una esposa y usted la obliga a estar con usted, esa mujer no tiene libertad, o ese hombre con esa mujer no tiene libertad. Y si no hay libertad, no hay amor. El amor implica libertad. Dios también nos exige tener fe y también nos reprocha por no tener fe, por incrédulo. Uno de los pecados más graves en la palabra de Dios es la incredulidad. Dice la palabra de Dios que el que cree no es condenado en el Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, que la fe es una facultad que tenemos y no es una obra, y todo lo podemos soportar con la palabra de Dios. Aquí tenemos en Romanos 3:23, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia es que eres justificado por medio de la fe, ese don, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para con Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos absolutamente. Si todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces ninguno puede ser salvo. No, todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y entonces dice en el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia es regalo, mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús, que es su Hijo, que se entrega a sí mismo, siendo responsable de su creación. No deja a su creación sola, sino que asume su responsabilidad valiente, se entrega a sí mismo
en rescate, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que creamos, que tenemos que creer en Él. Y no es por obra, sino por fe. Dice la palabra de Dios aquí en capítulo 4, verso 3. Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe lo justificó ante Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham fuera obrado y se fuera ganado el cielo, o la justificación por la obra, no se le hubiese tomado el salario, que es la salvación, como regalo, sino como deuda. ¿Ve? Dice así, mas al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Dios quiso que fuera por fe, para que nadie se jactara, no por obra, para que nadie se gloríe. Y Dios le da a toda la facultad de creer, por eso les reprocha por no creer. Dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, para que Él sea el justo, para que nosotros nos salvemos por Él, porque la salvación la da Dios a través de la fe. Y dice en el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Porque muchos dicen que no es por nada que el hombre haga, pero es que por supuesto que no es por nada que el hombre haga para que no se jacte. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? No tiene que jactancia, porque hasta el don de la fe es dado por el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Él es el administrador de la fe, del amor, de la justicia, de la paz, de todos estos dones, del don de la vida que te la dio también. ¿Dónde está la jactancia? ¿Por la obra de la ley? No. Para que se te tenga como deuda, no. Es por fe. Dios quiso que fuera por la fe en Jesús. Nosotros tenemos acceso a la gracia, al regalo por medio de la fe, sustentado en la palabra de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros caímos de la gracia de Dios por Adán, por el pecado de Adán, y después todos pecaron. Dice así, pero con el don, que es la fe, dice en el 5:15, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para lo mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. O sea, si el pecado entró por un hombre y todos pecaron y todos están destituidos de Dios, no puede ganar el mal, no puede ganar la desgracia, tiene que ganar la gracia, tiene que ganar Dios. Dios ofrece la salvación, ofrece la gracia, pero depende del hombre, si acepta ese regalo, porque un regalo por ser regalo no garantiza que tú lo vayas a tomar. Hay gente que lo desecha. ¿Dónde lo sustento yo? Dice la palabra de Dios en 3:36 de Juan, dice, porque rehusaron creer a Dios, dice, el que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 21:8 del libro de Juan, pero los incrédulos, los cobardes, los abominables, los hechiceros, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que de oídos oiréis y no entenderéis, de ojos veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y Dios los entrega a una mente reprobada, y así muchos versículos. Y dice la palabra de Dios que Dios, habiendo pasado por alto, en el capítulo 17, 30, 31, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos, con haberle levantado de los muertos.
Entonces la gracia sobreabundó al pecado. Si por el pecado de un hombre hubo una desgracia, por la obediencia de uno, que fue Cristo el segundo Adán, entró la gracia que también es para todos. Dice la palabra en Apocalipsis, por acá lo tengo anotado, en Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye también diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. El que tenga sed que venga, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Salvador, serás salvo. Dentro de ti está. Dios te lo dio, Dios te regaló ese don. El don de la vida lo tienes, no lo puedes negar. También tienes el don de amar, el don de la fe está en ti. Todo gratuitamente. Dios le plació dentro de su voluntad que fuera por la fe en Jesús. Basta que tú creas y por consecuencia camines dentro de los pasos que son de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.